revolución industrial, Big Data y análisis de datos como uno de los principales pilares de la industria 4.0, robots, cloud computing, fabricación aditiva e IoT. Partamos por la industria 4.0. La industria 4.0 es la cuarta revolución industrial. Entendamos qué es una revolución industrial. Una revolución industrial es cuando la industria cambia la forma de hacer las cosas y básicamente esos cambios se dan en base a la tecnología o acompañados de la tecnología. Parte por ciertos sectores que innovan en trabajar con ciertas formas de trabajo y en el afán de la competencia, las demás toman esas mismas prácticas. Perdón. Nuestra primera revolución industrial, por ejemplo, se dio con el uso de los motores a vapor. La segunda revolución fue con el trabajo de separación de tareas continuas, en líneas, parciales y las fabricaciones en masa. El pionero de esta revolución fue Henry Ford, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la tercera revolución industrial, fue la automatización, el uso de sistemas computarizados para el control de nuestros procesos como tal. Y esta cuarta revolución industrial, la que estamos viviendo actualmente, es la basada en sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos son sistemas que trabajan muy correlacionados entre lo digital y lo físico. ¿Cuáles son los pilares que conforman esta industria 4.0? Son la robótica. La robótica son sistemas que lo que buscan son reemplazar tareas repetitivas que realiza el hombre. La simulación es traer procesos físicos a un entorno digital para poder simular cuál es su comportamiento como tal. En cuanto a sistemas integrados, son sistemas que lo que buscan es transmitir en tiempo real los datos, tanto de la cadena de suministro como cadena de abastecimiento, tanto en el entorno de proveedores, productores y distribuidores. El Internet de las Cosas es la transferencia de datos de los sensores directamente a una base de datos. La ciberseguridad sirve para proteger justamente los datos que necesitamos que no sean expuestos. En cuanto a cloud computing nos habla de soluciones que ahora se manejan en la nube. Realidad aumentada es traer un entorno digital a un entorno físico. Para esto se pueden utilizar herramientas como celulares o lentes como los Google Glass, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una estructura como esta, podemos poner un celular y en el celular podemos ver por dónde están pasando todas las conexiones eléctricas, ¿no? Entonces, con este tipo de herramientas es lo que se da la realidad aumentada. Y Big Data, que es el manejo de grandes volúmenes de datos. Empecemos por Big Data y ciencia de datos. Big Data, como mencioné anteriormente, es el manejo de grandes volúmenes de datos, que tiene ciertos componentes. Uno es la veracidad. La veracidad de que toda la información que estamos recolectando sea cierta como tal. El valor. No necesariamente tenemos que recolectar todos los datos que pensamos, ¿no? Tienen que ser datos que representen o que nos den un determinado valor. La variedad. Existen diferentes tipos de datos. Se pueden categorizar en dos tipos específicos. Tenemos los que son datos estructurados, lo que la mayoría está acostumbrado a manejar, cuando uno tiene una tabla donde tiene, por ejemplo, fecha, hora y registro de un determinado evento. Y los que son datos no estructurados son, por ejemplo, el registro de voz, lo que son conversaciones, textos o imágenes. La velocidad. Para que nosotros manejemos grandes volúmenes de datos necesitamos una alta velocidad de adquisición. Actualmente tenemos tecnologías como la 5G y creo que en China están desarrollando la 10G para que podamos adquirir justamente estos grandes volúmenes de datos rápidamente. Y por último, el volumen como tal, ¿no? Tener una gran cantidad de datos para poder entrenar modelos óptimos.
Big Data y ciencia de datos. Existen tres áreas de conocimiento: las matemáticas y estadísticas, la tecnología de la información y el entendimiento del negocio. Si nosotros combinamos el conocimiento del negocio con las matemáticas y estadísticas, tenemos soluciones tradicionales. Dentro de estas soluciones tradicionales podemos encontrar, por ejemplo, diseños de experimentos, podemos encontrar el control estadístico de procesos o también herramientas de Six Sigma como tal. Si nosotros combinamos el entendimiento del negocio con tecnología de la información, lo que podemos tener son software de desarrollo o lo que vendría a ser inteligencia de negocios, los famosos BI, donde podemos analizar cuáles son las tendencias de nuestras principales variables que necesitamos controlar. Ahora, la combinación, y si nosotros combinamos matemáticas y estadísticas con tecnología de la información, lo que nosotros obtenemos son herramientas de Machine Learning o aprendizaje automático. La combinación de todas estas áreas de conocimientos vendría a ser la ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos justamente es el análisis de la información para obtener valor combinando estas herramientas en el momento necesario, porque no siempre se tiene que aplicar Machine Learning, no siempre se tiene que aplicar Business Intelligence. También se puede utilizar soluciones tradicionales, todo dependiendo del problema y del entendimiento del negocio. Ahora, tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si bien ha sido muy difundida y actualmente, no es algo que sea de ahora. Tenemos muchos años con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial no es más que la imitación de funciones cognitivas. Son funciones sencillas como, por ejemplo, si nosotros tenemos un sensor y nos acercamos y se abre la puerta, esa es una inteligencia artificial, porque está imitando al hombre en abrir y cerrar una puerta. Dentro de la inteligencia artificial ya tenemos herramientas un tanto más complejas. Entonces, dentro de eso ya entra Machine Learning o aprendizaje automático, que son algoritmos que lo que hacen es buscar predecir grandes cantidades de datos y ya problemas más complejos como tal, ¿no? Y dentro de Machine Learning ya tenemos el aprendizaje profundo, que es el uso de redes neuronales, y por lo general estos son utilizados para datos más complejos y cálculos también más complejos, ¿no? Normalmente las redes neuronales son utilizadas para el tratamiento de voz, de imagen, entre otros. Por ejemplo, ChatGPT es desarrollado con herramientas de Deep Learning como tal. Los datos, a su vez, tienen ciertas etapas. Si nosotros tomamos las variables de nuestros procesos y las registramos en una base de datos, entonces esas variables y esos registros se convierten en datos. Luego, si nosotros exploramos los datos, los trabajamos, entonces los datos se convierten en información. Como por ejemplo, acá podemos ver la disponibilidad de unas líneas para la gestión de mantenimiento, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación y cuál es el equipo que más me está fallando. Luego de que nosotros recolectamos las variables, las convertimos en datos y las exploramos, entonces los datos se convierten en información y la información se convierte en conocimiento. El conocimiento que nos ayuda a la toma de decisiones basadas en datos. ¿A qué me refiero? A que nosotros cuando exploramos los datos podemos entender cuál es el equipo que más ha fallado, cuál es el equipo que tiene una mayor tasa de fallas, cuál es el que tiene más horas acumuladas, y en base a eso tomar decisiones para asignar más recursos, entre otras actividades que podamos hacer en base a los datos que estamos extrayendo. A su vez de que los datos tienen sus etapas, la analítica también tiene sus etapas. La primera etapa y la más básica es la analítica descriptiva,
como mostré anteriormente, la disponibilidad, el tiempo medio entre fallas de un equipo o una planta en específico, puede ser qué tanto stock de repuestos tengo, cuánto me falta comprar, cuánto valor estoy por comprar, cuánto de exceso de valor tengo, el detalle de cuántos repuestos tengo, o el hecho de que registro directamente desde un horno cómo se están comportando las variables críticas de mi proceso. Todo este tipo de analítica, algunos o muchos de nosotros debemos de tener el control de nuestros presupuestos o diversos variables que estamos controlando con un BI. Pues bueno, este tipo de analítica es la analítica más básica que se tiene. Porque después de que nosotros tenemos la analítica descriptiva, viene el siguiente paso. El siguiente paso es la analítica de diagnóstico. En la analítica de diagnóstico, nosotros identificamos como primer paso cuál es nuestra variable que necesitamos controlar o mejorar. En la diagnóstico, nosotros tenemos que encontrar cuáles son los factores que afectan e impactan en este tipo de variables. Como herramientas que podemos utilizar para este tipo o en esta etapa de analítica, tenemos la matriz de correlación, donde encontramos qué tanta correlación hay entre un factor y otro. Podemos encontrar diagramas de dispersión, donde agrupamos ciertas variables en base a los valores, y también pruebas de normalidad, cómo se están comportando nuestros datos que estamos analizando. Ok, primero encontramos, de acuerdo al conocimiento del negocio, dónde está el problema. ¿Cuáles son los factores que lo están afectando? ¿Cuál es el siguiente paso? La analítica predictiva. En la analítica predictiva es el resultado del análisis de los factores que están afectando mi proceso y entender cuál va a ser el resultado si es que alguno de ellos cambia. Como parte de las técnicas que tenemos para la analítica predictiva, tenemos, por ejemplo, las técnicas de Machine Learning, que se dividen en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿A qué se refiere con aprendizaje supervisado? Un aprendizaje supervisado es cuando yo entiendo que tengo un problema en mi negocio, sé cuáles son los factores que me afectan y etiqueto. Por ejemplo, podría decir de que tengo una línea que está muy baja en su desempeño, los factores que pueden ser que trabajó muchas horas, exceso de temperatura, y el etiqueto que cada vez que uno de esos factores está cambiando, la máquina falla. Hacemos una lista, recopilamos todo ello y al entrenar los modelos, estos van a ser capaces de predecir si es que la máquina va a fallar o no va a fallar. Eso es cuando tenemos lo que son los datos supervisados. Pero también podemos analizar los datos con aprendizaje no supervisado, que lo que busca son patrones entre los datos que estamos analizando. Otras técnicas que podemos utilizar son las redes bayesianas, que buscan la probabilidad de que un resultado se dé. Y si estamos trabajando con variables que son más complejas, entonces podremos utilizar, como mencioné anteriormente, las redes neuronales. ¿Y cuál es la última etapa en la analítica de datos? Primero analizamos cuál es el problema, identificamos con un análisis básico dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos, entendemos cuáles son los factores que afectan a mi proceso, entrenamos un modelo para que me prediga cuando varíen estas variables cuál es el resultado o si es que se da la falla o no. Luego de hacer estas etapas, ya viene la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva es similar a la analítica predictiva, pero ahí uno entrena los modelos con el resultado de la predicción. ¿A qué me refiero? A que yo tengo una predicción de que falla o no falla y qué cosa es lo que yo hice cuando falló.
¿Qué moví? No, si falló una máquina por temperatura, bajé la temperatura. Entonces entreno al modelo con las predicciones y el modelo va a ser capaz de decirme qué es lo que debo hacer cada vez que tengo una falla o un cambio en nuestras variables. Y con esto se cierra un control automático de toda la analítica. Tenemos ya un modelo que es capaz de decirnos qué es lo que debemos de hacer cuando sufrimos un cambio o un factor brusco en nuestra variable que queremos controlar. Otro pilar de la industria 4.0 que tenemos son los robots. Como mencioné anteriormente, los robots son sistemas que lo que buscan es reemplazar actividades repetitivas del hombre. Tenemos brazos robóticos que son comúnmente utilizados para mover grandes cargas de trabajo. Ahora, ¿cuál es la desventaja? O bueno, ¿cuál es la principal consideración que debemos tener cuando trabajamos con brazos robóticos? Que no pueden trabajar al lado del hombre. Entonces tenemos que tener, cuando implementamos estas seguridades, contemplar un sistema de seguridad para las personas muy robusto, ya que si es que estos robots colisionan con una persona puede desencadenar en una fatalidad como tal. Ahora, ¿qué pasa si es que como solución yo necesito que la persona trabaje mano a mano con el robot? Para este tipo de soluciones tenemos los cobots. Los cobots sí son brazos robóticos que están preparados para trabajar mano a mano con el hombre. Ellos lo que hacen es entrenar, tú puedes entrenar el brazo robótico para que te sostenga una herramienta y apoyarte con él para poder realizar las actividades que necesites, ¿no? Otro tipo de robot que tenemos son los robots móviles o los AMR, muy utilizados en el sector logístico, que lo que hacen es mover, mover los paquetes o lo que necesites a determinadas posiciones. Y por último, los últimos robots que están apareciendo son los robots humanoides, que tienen un sistema exoesqueleto similar al de una persona humana. Son robots que ya tienen sistemas más complejos como visión artificial o muchos sensores para que puedan coger materiales y no los rompan y tengan movimientos simples, imitando ya bastante a los movimientos humanos como tal. Ahora, no todos los procesos son repetitivos, no todos los procesos repetitivos son físicos. También tenemos procesos repetitivos virtuales como tal. Para este tipo de soluciones tenemos a la automatización de procesos robóticos o los RPA. Que lo que buscan es igual repetir tareas, realizar tareas repetitivas del hombre, pero tareas repetitivas virtuales. Como por ejemplo, si es que nosotros queremos todos los días tenemos que generar un informe, entonces el RPA lo que hace es entrar al software, entrar con tu usuario, con tu contraseña, filtrar lo que necesitas sacar la información y generar tu informe de manera automática. Otro tipo de solución de automatización de robots que no son físicos son los chatbots, que también se están usando constantemente, ¿no? Normalmente ahora el que menos interactúa con un chatbot que te responde preguntas básicas. Ahora, si es que el negocio necesita de repente una pregunta más compleja que ya no está en la lista del chatbot, porque tampoco no puede ser muy inmensa, entonces ya entra a tallar el humano para poder resolver cualquier duda que uno tenga. Cloud Computing. En la antigüedad, haciendo un símil, las empresas generaban su energía eléctrica. Ahora, ya no es así. Ahora nosotros contamos con empresas que se encargan de tanto generar como distribuir la energía. Y las empresas lo que se encargan es simplemente de pagar el consumo que están realizando de esa energía como tal. Si hacemos el símil con
con las soluciones de cloud computing, antes las empresas solían tener sus propios servidores y ahí realizar todas sus soluciones y tener su propia base de datos dentro de sus compañías. Pero ¿cuál es el problema con este tipo de soluciones? Es de que tienes que encargarte del mantenimiento de tu servidor, estar pendiente de hacerle el backup, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que se tiene actualmente? Son soluciones en la nube, cloud computing, donde no necesitas tú tener un servidor, puedes tener todo en la nube. Hay empresas como Amazon y Microsoft que te brindan este tipo de soluciones. Al igual que en la energía eléctrica, te cobran por lo que estás utilizando. Si tú quieres tener una máquina virtual, si quieres tener aplicaciones móviles, aplicaciones de computadoras, puedes también alquilar base de datos, puedes alquilar servidores como tal, y también puedes tener una mezcla entre un servidor en la nube y un servidor en tu empresa como tal. Ejemplos de cloud computing, por ejemplo, tenemos la gestión documentaria que uno puede llevar en un SharePoint. Tenemos el SAP HANA, que actualmente está 100% en la nube. Tenemos la creación de aplicaciones como Forms, que también nos pueden ayudar, que todo está en la nube, no necesariamente en nuestros servidores. La fabricación aditiva. La fabricación aditiva habla de la fabricación de la impresión en 3D. Actualmente no solamente se imprimen piezas pequeñas como para diseños o prototipos, también se están imprimiendo, por ejemplo, motores de Fórmula 1 con este tipo de tecnología, y también se están llegando a imprimir hasta casas, ¿no? Entonces, esto es lo que está entrando actualmente con este tipo de solución. Y por último tenemos IoT, Internet de las Cosas. Como mencionaron anteriormente, uno puede tener su gemelo digital y para el gemelo digital necesita la transferencia de datos. El IoT lo que trata es de extraer la información directamente de los sensores hacia una base de datos. Entonces, es la transmisión justamente de cómo se comportan tus variables y transmitirlos directamente a una base de datos para que posteriormente puedas realizar la analítica que se mencionó anteriormente, ¿no? Desde la básica hasta la más sofisticada. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecer nuevamente al ingeniero, se me fue su nombre, Cristian. Cristian, todavía no te vayas, tenemos un pequeño reconocimiento por parte de la organización. Sí, por favor, te invito a que estés al medio. Como verán, este bloque de la tarde busca cerrar el día con tecnologías nuevas, con cómo debemos prepararnos para la tecnología, qué es lo que está viniendo, qué se busca tener en las empresas. Y a continuación, para seguir en esta línea, vamos a abordar aspectos de inteligencia artificial y ciberseguridad a cargo del ingeniero Anthony Alcalá. Él es jefe de mantenimiento en SMI, 19 años de experiencia en sectores como refinerías, metalmecánica, fábricas de vidrio y plástico, entre otros. Tiene una especialización en gestión de mantenimiento, ciencia de datos, industria 4.0 y herramientas de mejora continua basadas en normas de calidad.
Invito al escenario al ingeniero Anthony Alcalá. Aplausos para él, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarlo. Pues, primero, agradecer por la invitación, la capacidad de poder compartirles un poco del conocimiento y les voy a hablar, como bien decían, del proceso de adopción que están teniendo las organizaciones en Latinoamérica, de todos los componentes de inteligencia artificial y ciberseguridad que seguramente estamos escuchando muy seguido. Entonces, desde mi experiencia yo trabajo realmente en Microsoft. Y desde Microsoft Latinoamérica venimos impulsando todo lo que vienen a ser soluciones de inteligencia artificial. Seguro han escuchado por ahí de Copilot, estamos incluyendo inteligencia artificial en nuestras herramientas. Tenemos una super alianza con OpenAI que es dueña de todos los productos de GPT. Pero realmente la pregunta que nos hacíamos es, ok, vemos que a nivel mundial están pasando grandes cosas en Estados Unidos, en Europa, pero realmente ¿cómo estamos en Latinoamérica en adopción de este tipo de herramientas? En todo este tipo de tecnologías. Entonces, es así como decidimos desarrollar un estudio para ver cómo estaba esta adopción durante el 2024. Nos asociamos con IDC, tomamos 320 organizaciones distribuidas en 4 países, entre ellos Colombia, Chile y Argentina, Perú, 40% de cada una de las organizaciones de cada país, para realmente identificar cuáles están siendo esa adopción, qué retos se están presentando y cómo los están resolviendo las organizaciones. Entonces, 2 puntos importantes. El primero, que alrededor del 55% de las organizaciones que entrevistamos ya están usando inteligencia artificial, no en los procesos administrativos, no en los procesos no transformacionales, sino realmente en los procesos de negocio, los procesos core de la operación. Segundo, que 12% de las organizaciones no están usando inteligencia artificial, pero ya lo tienen planeado empezar a incorporar en sus procesos. Y bueno, punto importante, estamos hablando de organizaciones, entonces hablamos de inversión, hablamos de proyectos, hablamos de evaluación, de priorización. Entonces un poco de los datos que recopilamos de este estudio, el primero y súper importante es que por cada dólar que están invirtiendo en iniciativas de inteligencia artificial, el retorno, el famoso ROI que siempre evaluamos en cada uno de los proyectos que desarrollamos, es de 2.8 dólares. Por cada dólar, 2.8 dólares. Que a diferencia a nivel mundial es de 3.5. Y segunda pregunta muy importante es, ok Anthony, por cada dólar que invierta tengo un retorno de 2.8. Pero ¿cuándo lo voy a ver? ¿Cuándo llega? Entonces, 52% de las organizaciones que entrevistamos está viendo este retorno dentro de los primeros 12 meses, es decir, dentro del primer año. Y ya pasamos, vimos, económicamente son muy atractivos los proyectos de inteligencia artificial. Y el segundo punto también es, ok, queremos incorporar inteligencia artificial en nuestras compañías, en nuestras organizaciones, en nuestros procesos, pero realmente, ¿cuáles son esos principales desafíos que vamos a afrontar? Entonces, primer punto que se detectó como desafío, el primer indicador que ve en el planeta es a nivel mundial. El segundo, nosotros desde Microsoft denominamos SSA, a lo que viene a ser Spanish South America, que es básicamente todo Sudamérica, menos Brasil, todos los que hablamos español en Sudamérica. Y el tercero son cifras específicamente de las empresas que entrevistamos en Perú. Entonces, el principal reto que tenemos en Perú, a diferencia del mundo, es la falta de empleados y habilidades para aprender y trabajar con inteligencia artificial. Y no hablamos de científicos, no hablamos de estadistas, sino realmente hablamos de personas que puedan empezar a adoptar, tener ese mindset, esa cultura bien desarrollada de poder incorporar esas herramientas en el día a día. Como pueden ver, 55% de las organizaciones detectó esto como un reto dentro de la empresa, dentro de la organización. Donde sí destacamos, porque bueno, aquí ya en Perú tenemos políticas, normativas respecto a la protección de datos, respecto al uso de inteligencia artificial, fue en este último punto de falta de regulaciones de inteligencia artificial. Entonces, ahí tenemos el check como país. Buenísimo. Entonces, como bien saben, ya está súper incorporado temas de inteligencia artificial. Ya hemos visto también que es muy atractivo económicamente para las organizaciones poder adoptarlo.
Y también hemos visto un poco de cuáles son esos retos que se están presentando en las organizaciones. Pero la pregunta realmente es, ¿qué viene ahora? ¿Y por qué es importante saber el qué viene ahora? Porque nos permite estar preparados para ese ambiente tan competitivo en el cual se está moviendo esta tecnología. Entonces, hay 3 puntos especiales que quiero rescatar. El primero son los modelos multimodales. Creo que aquí absolutamente todos ya hemos interactuado con ChatGPT. Entonces, ChatGPT básicamente le hacemos una pregunta y él nos genera una respuesta en texto. Pero ya no solo estamos hablando de generar texto, enviar texto y devolver texto, sino también podemos incluir imágenes, subir audios y videos. Y así mismo como cuando le hacíamos la pregunta, él toma el contenido que le estamos dando, puede procesarlo y respondernos de la misma forma. Generarnos videos, generarnos análisis a partir de videos, a partir de texto, a partir de imágenes, que se está utilizando mucho en procesos de negocio. Entonces, ese es el primer punto al cual se está moviendo esta tecnología, que es modelos multimodales, es decir, que puedan aceptar muchos parámetros de información de distintos formatos, de distintos tamaños, e igual generarlos y procesarlos. El segundo punto son los modelos de lenguaje pequeño. Entonces, los modelos tradicionales con los que conversamos son modelos de lenguaje largos. ¿Qué significa esto? Que necesitamos una supercomputación para poder procesarlos. Por eso los consumimos a través de la nube. Pero ¿qué pasa si yo quiero usar este tipo de tecnología en minería, en construcción, en un puerto pesquero, que son lugares que posiblemente puedan estar aislados de conectividad, de internet, o que tal vez necesitamos un procesamiento mucho más rápido y mucho más potente? Es así como a partir de estos modelos de lenguaje grandes se crean modelos de lenguaje pequeños que tienen funcionalidades mucho más específicas y pueden correr y ejecutar en equipos de cómputo mucho más pequeños. Y eso nos permite llevar ya este procesamiento, ya no solo de trabajarlo en la nube, sino también a ambientes remotos, ambientes mucho más aislados y más limitados a nivel de recursos de computación. Y el tercer punto ya es lo que nosotros llamamos un proceso de agentificación. Es decir, la masificación de agentes autónomos. Seguramente ahora ya se han dado cuenta que, por ejemplo, hacen un servicio al cliente, se va el internet, llaman a la operadora y ya los están atendiendo realmente agentes por detrás. Son asistentes. Las empresas están incorporando asistentes e inteligencia artificial en muchos procesos de atención al cliente, en muchos procesos de recepción de pedidos, en muchos procesos de selección de quejas, PQRs, reclamos, todo este tipo. Entonces, eso es lo que estamos viendo de Microsoft, una adopción tremenda en cada uno de estos procesos a través del uso de la inteligencia artificial. Uy, ayúdame a pasarle ya al siguiente, por favor. Buenísimo. Entonces, realmente, ¿a qué nos referimos con agente? Que es muy distinto a únicamente un chat, en el cual uno le hacía la pregunta y le retornaba la respuesta. Un agente, como lo definimos desde Microsoft, es una IA programada para poder interactuar de forma autónoma con un entorno, recopilar los datos, que es el primer cuadro, es una recuperación de información, es decir, este famoso contexto de a qué se viene mi pregunta. Segundo, ejecutar una tarea, hacer alguna validación, hacer alguna acción, hacer un registro en algún sistema interno, una comunicación con otra gente. Y tercero, que pueda comportarse de forma autónoma para lograr un objetivo. Y si quieren vamos a un ejemplo para poder entender mucho mejor a qué nos referimos realmente con agente. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Cuando uno buscaba acelerar procesos, automatizarlos, usaba una tecnología que seguramente ya todos hemos escuchado, que es la famosa RPA. Entonces, en una RPA, uno toma un proceso que es dar clic acá, ejecutar acá, le enseñaba al robot, al RPA cómo hacerlo, y ya el RPA se encargaba de ejecutarlo de forma repetitiva en la hora que lo habíamos programado. Segundo, pasamos a un concepto de chatbot. ¿Qué es un chatbot? Básicamente es un GPT, si quieren verlo así, al cual yo lo entrené con información, por ejemplo, de un proceso interno de la compañía. Es decir, si uno es un nuevo usuario y supongamos, ¿cómo puedo solicitar una laptop? Te daba las indicaciones para que tú ejecutes 10 acciones. ¿Cómo puedo conectarme a la red corporativa? Te daba las 10 indicaciones, el usuario tomaba las 10 indicaciones, ejecutaba cada una y realmente lo único que hacía era traernos información.
Esto era el ayer. Hoy ya estamos hablando de agentes simples. ¿Cuál es la diferencia versus un chatbot? Que el agente simple es capaz de actuar, capaz de ejecutar acciones en base a lo que nosotros les pedimos. En el escenario anterior, yo le preguntaba al chat y el chat me daba la respuesta de qué pasos tengo que seguir yo. En el escenario actual, el agente ejecuta esos pasos para darme el resultado directamente. Entonces, me ahorra muchas horas, me ahorra posibles errores humanos que yo pueda cometer mientras ejecuto cada uno de estos pasos. Y ya es mucho más automático, mucho más autónomo, como les comentaba en la parte anterior. ¿Y cuál estamos viendo que es el futuro, que es el mañana, lo que estamos ya construyendo con nuestros clientes? Es, imagínense que ya no tienes un solo agente, sino que creaste un agente para procesos de soporte, creaste un agente para entrenamiento del equipo interno, creaste un agente para poder hacer reclutamiento. Y le preguntas a la gente de reclutamiento, a tu agente literalmente que ya está entrenado con acciones de reclutamiento, que haga una contratación de 5 personas y se comunique con los otros agentes para hacer evaluaciones, para hacer revisiones de CVs, para poder hacer entrenamiento a las personas que se han incorporado. La gente de soporte técnico interno que también solicite los datos de cada una de las personas. Entonces, a eso nos referimos con una agentificación. El hecho de poder potenciar a nuestros clientes con agentes que puedan comunicarse entre ellos para ejecutar flujos, procesos mucho más largos de una forma mucho más autónoma. Obviamente, si hablamos de valor, automatización y todos los temas de poder potenciar procesos, mientras más automático y más potente sea la estrategia de agentes, obviamente mucho mejores resultados nos va a dar. Entonces la pregunta es, ¿realmente cómo podemos empezar, si es que no lo estamos haciendo ya, a poder aprovechar, a poder trabajar y a poder incorporar inteligencia artificial, no solo en nuestras compañías, sino también en nuestras vidas? Entonces, normalmente esta parte me gusta explicarlo con estos 6 pilares. El primero es visión y estrategia. ¿Realmente a qué nos referimos con visión y estratégica? Seguramente les pasa a ustedes, abren internet, le llegan 1000 noticias de qué está pasando con inteligencia artificial. Si están suscritos a algún boletín de la industria en la que están, seguramente les está enviando constantemente noticias. Tal empresa implementa tal proceso AI. O sea, estamos realmente muy llenos de información de lo que está pasando con inteligencia artificial. El otro día me pasó un cliente, venía de un evento en Inglaterra y traía una cantidad alucinante de casos de uso de inteligencia artificial. Pero es muy importante, ahora que vemos por todos lados cómo aplicar inteligencia artificial, definir correctamente cuál va a ser la visión y la estrategia con la cual vamos a empezar a adoptarla. ¿A qué me refiero? Pueden haber casos muy interesantes, muy emocionantes, con mucho contenido que uno ve y realmente es impactante. Pero es importante que veamos por dónde vamos a empezar. Si somos corporaciones, somos organizaciones, entonces es importante el análisis económico. Hace poco un cliente de agro vino con una idea de unos drones que detectaban plagas en distintos embrios en hectáreas muy grandes en su operación. Súper interesante, levantó la evaluación, estaba dispuesto haciendo el escenario de análisis y lo que viene a ser toda la parte de inversiones. Y entre lo que costaba el dron más el procesamiento de esos videos, era 4 veces más barato seguir haciéndolo con la persona que hacía los recorridos en el día a día. Entonces, puede haber mucho hype en temas de inteligencia artificial, pero es importante que definamos esa visión. ¿A qué procesos core de nuestra operación le vamos a apuntar? ¿Con qué tipo de herramientas? Y obviamente, ¿cuál es el objetivo? Es muy distinto que una organización decida que su estrategia va a ser para posicionarse como sociedad o empresa innovadora en el mercado versus una empresa que diga mi visión va a ser optimizar las operaciones. Porque mientras uno va a buscar casos de alto impacto, de alto valor, el otro va a estar mucho más enfocado en casos de optimización, en casos realmente donde pueda optimizar procesos y demás con inteligencia artificial. Entonces son enfoques muy distintos y obviamente a partir de cómo desarrollemos esa visión y esa estrategia, realmente va a apalancar cada uno de los siguientes puntos que les voy a contar. El siguiente punto es un roadmap. ¿Qué significa un roadmap? Básicamente es, la inteligencia artificial es una tecnología adicional que sumamos al stack. Hace un momento, por ejemplo, Cristian nos contaba cloud computing, machine learning, ciencia de datos, y como toda tecnología en las compañías, obviamente tiene que ganarse expertise, tiene que ganarse confianza.
Entonces, una vez que ya tenemos visión y estrategia construida, identificamos casos de uso, hay que empezar a ver cuáles son más sencillos de empezar a adaptarlos. Ok, Anthony, me hablaste hace un momento que puedo construir una estructura de agentes que conversen entre ellos, que apoyen a la operación, que estén conectados. Súper interesante, pero oye, empecemos de a pocos, ganemos confianza, ganemos expertise a la interna. No es que compras la tecnología que viene empaquetada, la conectas y a partir del siguiente día ya está funcionando, sino hay que hacer todo un proceso interno de adopción, porque recuerda que la inteligencia artificial se adapta a un proceso, donde obviamente hay pasos y también hay personas. Entonces, por más potente que pueda ser el motor de inteligencia artificial que estés interesado en invertir, si no has hecho también ese trabajo de adopción de las personas, realmente no van a poder aprovecharlo al máximo. Desde Microsoft a nuestra inteligencia artificial nosotros le llamamos Copilot. ¿Por qué le llamamos Copilot? Porque nosotros no buscamos que la inteligencia artificial llegue y reemplace a una persona, sino sería un autopilot. Realmente lo vemos como un copiloto, alguien que está a tu costado, que te permite hacer tus cosas más rápidas, que te permite potenciar tu productividad. Entonces, punto súper importante, un roadmap, vamos de poco a poco, que los usuarios lo adopten, puedan ser mucho más eficientes y dar un mejor performance en su día a día. Tercer punto, los quick wins o las ganancias tempranas, que son eso que podemos ir mostrando en la interna y que permite ganar mucha confianza. Tercero, habilitar y proteger los datos. ¿Realmente qué significa habilitar la información? Es todos estos componentes de inteligencia artificial necesitan aprender, porque como en una organización hacen, por ejemplo, un proceso de comercial, en otra organización lo hacen completamente distinto. Cada uno tiene ciertas variaciones. Entonces no existe la herramienta de inteligencia artificial que venga y se adapte a todos los procesos. Al contrario, tenemos que entrenarla, tenemos que darle la información, contarle nuestro proceso y en base a eso, literalmente como un niño ir entrenándolo y formándolo con nuestra información para que pueda conocer cómo lo hacemos y lo pueda hacer de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Si en la compañía seguramente tenemos nuestros RPs, nuestros sistemas de operación, nuestros sistemas de inventario, con mucha información de años de operación, pero si no sabemos cómo tomar esa información, procesarla, prepararla y entregársela a la inteligencia artificial, entonces realmente no estamos explotando nuestros datos para hacer la IA mucho más adecuada a nuestros procesos. Entonces es importante poder montar estructuras de información que recolecten esta información y se la den de una forma correcta y limpia a la IA para que pueda trabajar muy bien. Y cuarto punto, construir capacidades. Normalmente cuando vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial, a la primera área que traemos es al área de tecnología. Pero realmente la inteligencia artificial, como veías, les comentaba hace un momento, es muy del proceso. ¿Qué significa muy del proceso? Es decir, que uno de los principales o el principal owner que debe estar incluido en los proyectos de inteligencia artificial son las personas que están en el día a día, que conocen el proceso, que lo ejecutan en el día a día, porque realmente enseñándole a ellos qué puede hacer la inteligencia artificial, son ellos los que pueden detectar las mejores oportunidades de su aplicación en las organizaciones. Entonces, el reto es ese, cómo construimos capacidades a la interna, no necesariamente para ir y crear los algoritmos y crear la inteligencia artificial, sino para identificar esas oportunidades. Y una vez que tenemos bien desarrollado ese músculo, ya podemos empezar a hacer una capacitación a escala. ¿Qué significa una capacitación a escala? Ahorita las organizaciones están haciendo la Semana de la Innovación, que involucra muchos temas de aprendizaje, de socialización, que ese es un punto súper importante para que todo el mundo realmente sepa qué es la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar y cómo podemos empezar a adoptarlo. A veces uno escucha y dice, ok, problema que aparece, lo resolvemos con IA. Y tal vez será mucho más fácil hacer únicamente un RPA, una automatización, mucho más económico, mucho más eficiente. Entonces, pasa mucho que se levantan y todos IA, pero tal vez hay otras soluciones, pero es importante que las personas estén muy bien capacitadas y sepan reconocer estas oportunidades. Y es ahí donde entra un punto muy importante, que es como así le hablaba de los datos. Entonces, la data, la información, y ahorita es mucho más común incluso que abramos el periódico y veamos, vulneran el banco tal, roban la información de esta empresa, de este territorio, etcétera. ¿Y qué pasa muchísimo? Y tal vez eso sí no se comunica, que por ejemplo roban la información de una empresa y le dicen tienes que pagarme tantos bitcoins, tantas criptomonedas para yo liberar tu información y no publicarla en internet.
Entonces, ¿qué dicen las empresas? Si no pago, lo van a publicar, mi imagen institucional va a quedar muy mal, mis usuarios, mis clientes no van a confiar en mí y prefieren pagar y simplemente ahí liberarse de tremendo noticiario y de la mala reputación que le puede causar esto a las organizaciones. Entonces, eso pasa, realmente es muy común, esos escenarios, solo que como terminan pagando estos montos muy altos, para evitar dañar la reputación, no nos enteramos de forma masiva. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es lo que nos protege? Obviamente, estrategias de ciberseguridad, porque hoy es más común incluir sistemas, incluir aplicaciones dentro de la operación, incluir a nuestros operarios, a nuestra planeación ya en sistemas, incluir en el SAP, otros sistemas de planeamiento y etcétera. Entonces, mientras más tecnología adoptamos, posiblemente estemos abriendo muchos más campos a los cuales los hackers pueden acceder. Entonces, desde Microsoft nosotros diseñamos toda una estrategia de ciberseguridad. A esta estrategia de ciberseguridad le decimos Microsoft Zero Trust, que como su nombre dice es cero confianza. No confío en nadie, es decir, protejo absolutamente cada una de las puertas de entrada hacia mi información, hacia mis aplicaciones, hacia mis usuarios. Entonces, es realmente un enfoque integral que evalúa cada uno de estos puntos de acceso. ¿Y cuáles son realmente los puntos de acceso? Pueden ser, por ejemplo, los equipos. ¿A qué nos referimos con equipo? No hablamos únicamente de servidores, no hablamos únicamente de aplicaciones, sino realmente, ¿dónde revisas el correo? ¿De dónde te conectas a los sistemas, a la información? Puede ser un celular, puede ser una laptop, puede ser una tableta que tengamos en la planta de producción. Entonces, ese es un punto muy vulnerado, de hecho, toda la parte de equipos, más allá únicamente de los super servidores. Todo el tema de identidad, es decir, el famoso usuario contraseña, lo escribimos en un bloc de notas, en un adhesivo y lo ponemos en nuestra computadora. Eso es súper vulnerable también. Entonces, acá incorporamos, por ejemplo, todo el tema de multi-autentificación. ¿Qué significa un multifactor de autenticación? Básicamente, ok, puse mi contraseña, pero también va a escanear mi dedo, va a enviarme un mensaje a mi celular o alguna otra forma de validar mi identidad 2 o 3 veces, asegurándose que realmente sea yo el que esté ingresando. Segundo, toda una parte de protección de datos, es decir, poder encriptarlos, tenerlos. Así llega a acceder un hacker, no va a poder traducirlos porque están encriptados por alguna llave, por algún cifrado en específico. Proteger nuestras aplicaciones. ¿Qué significa proteger nuestras aplicaciones? Literalmente, conforme avanza la tecnología y la inteligencia artificial, hay muchas más maneras de poder hackear sistemas, hackear aplicaciones. Por ejemplo, uno muy famoso es el hackeo a través de fuerza bruta. ¿Qué significa esto de fuerza bruta? Es que los hackers puedan simular, en vez de una aplicación que está conectada o que está acostumbrada a que se conecten 10, 40, 50 usuarios al tiempo, simular una conexión de 10.000, 20.000, 30.000 usuarios, que realmente termine bajándose la aplicación y accediendo a datos que pueda estar por detrás. Entonces hay componentes preparados, firewalls, cortafuego, para poder trabajar en estos escenarios. Protección de toda la parte de infraestructura y también súper importante todos los componentes de redes, que básicamente es por las redes por las cuales viaja la información. Entonces, a eso nos referimos realmente con una aplicación cero confianza. Es decir, bloquear 360 cada punto de acceso hacia nuestra data, hacia nuestra información como organización y como compañía. Entonces, importante hablar de inteligencia artificial, pero aún más allá, mostrarles cómo es que yo la utilizo en el día a día. Entonces, por ejemplo, todas las imágenes, los estudios de los cuales les he ido mostrando información, así como ven abajo, como esa pizarra es como inició, más o menos planteé la charla para el día de hoy. Y usé IA para generar las imágenes, IA para generar las diapositivas y también el componente de Copilot para que me reduzca estos resúmenes. Entonces, 3 invitaciones que yo les daría para empezar ya a cerrar esta parte, a cerrar este bloque. Es la primera, esto de la inteligencia artificial generativa realmente ha nacido hace un par de años. Es decir, si empiezas hoy día a capacitarte y trabajar, nadie va a tener más de 2 años de experiencia que tú, a diferencia de otras tecnologías que ya son mucho más antiguas. Segundo, experimenta problemas que hayan tenido antes en la operación, problemas que hayan tenido antes en las organizaciones. Probemos, evaluemos ese tipo de tecnologías, a ver qué tanto nos favorecen. Y tercero,
y yo creería que la más importante con la que los quiero dejar y quiero que se vayan hoy día a casa, es usa IA para todo lo que sea posible. Imagínate todo lo que haces en el día y piensa cómo puedes hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente con inteligencia artificial. Usa IA para todo lo que sea posible y obviamente, igual de importante, ético también. Muchas gracias. Un pequeño detalle para ti. Una vez más, aplausos para Anthony y muchas gracias por su presentación. Um, in English or in Spanish, Elia? So, okay. Nuestra próxima invitada viene desde Estados Unidos. Ella participa en la división de petróleo de ASME, en Petroleum Division. Una buena amiga y mentora, Nelia Mazula, próxima a integrar el Board of Governors de ASME. Y ella viene hoy para hablar un poco sobre transformación digital en el futuro de la ingeniería. How AI will change engineering disciplines. Nelia es estratega ejecutivo global en transformación digital. Ella es galardonada y reconocida a nivel mundial con publicaciones en software, patentes en la visualización y procesamiento de datos en modelos grandes. Gracias a sus innovaciones fue seleccionada como la primera mozambiqueña en aparecer en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores, lo que le valió el reconocimiento en su país natal, Mozambique. Tengo el privilegio, el gusto y el placer de presentar a una colega, una buena amiga y una gran persona, Nelia Mazula. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar español juntamente con inglés y con otras palabras que yo voy creando en cuanto estoy hablando y probablemente también un poquito de portugués y otras palabras. Entonces, antes, perdóname, todo. Sí, soy Nelia Mazula. Voy a hablar de inteligencia artificial, voy a hablar de la tecnología. Y en inglés nosotros decimos disruption. Y yo creo que alguien antes de mí habló de transformación. Pero es una transformación muy grande que nosotros estamos entrando. Yo creo que ya estamos dentro de la transformación. Y no es la primera vez, como alguien tenía mostrado, el 4.0 es una transformation 4.0, digital. ¿Y cómo que nosotros vamos a conseguir con esta transformación toda como ingenieros y trabajadores? Y yo, como ingeniera, ya tengo hecho varias transformaciones. Empecé como una ingeniera de química. Después trabajé como ingeniero de petróleos. Después trabajé como ingeniero de computación, software, programming. Y dentro de esto, trabajé como ingeniera mecánica. Esa es mi carrera de trabajar. Entonces, siempre esta transformación. Es una manera de pensar. Y yo que digo, los ingenieros que están estudiando,
el certificado de escuela es el mínimo, es algo solo para empezar como ingeniero. Pero la verdad es que nosotros ya estamos entrando en una vida que tenemos que hacer algo que se llama de continuous learning. Y no tenemos una disciplina actual de ingeniería. En el futuro poca gente tendría, pero mayoría de nosotros no tenemos una disciplina de ingeniería mecánica, pero tenés que hacer muchas otras cosas, saber muchas cosas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Digital Transformation AI. Para empezar, porque siempre me olvido de esto, pueden entrar en mi LinkedIn. Yo uso en LinkedIn mensaje, pueden mandar mensaje, link, información, yo siempre estoy en el LinkedIn. ¿Okay? En el pasado, voy a mezclar un poquito la universidad con el profesional. Eso que tengo dicho. Nosotros estudiamos, toda la información está dentro de la escuela, del libro, y nosotros tenemos el concepto de, o que se llama de common truth, una verdad. Eso ya está a mudar un poquito, right? Por lo menos en los Estados Unidos, el concepto de la verdad depende del día. Right? Y que está haciendo que todo el mundo, joven, todo el mundo, ya está entrando en una manera de pensar que tengo que hacer una búsqueda. Yo no acredito que están diciendo, voy a hacer una búsqueda de información. Yo voy a crear mi verdad, my truth, right? Y yo voy a crear mi verdad con una búsqueda de informaciones, Google, social media, Twitter. Es una nueva mentalidad, porque antiguamente la verdad era, yo puedo preguntar a mi profesor, puedo preguntar a alguien que conozco, un mentor, alguien más viejo, y esa es la verdad, lo que está escrito en el libro. En los Estados Unidos estamos en un debate con las verdades que están en los libros. Y yo creo que es muy bueno este concepto, porque AI no sabe cuándo está mentir. Nosotros llamamos esto hallucination, right? AI no entiende que está mentir. AI tiene toda la información, alguien hace una pregunta y AI responde con una respuesta. Pero no sabe si la respuesta es cierta. Right? Entonces, la idea del polvo, sabiendo por causa de situaciones sociales que no existe una verdad, es una cosa muy buena para el futuro. Right? En el pasado teníamos el common truth. El futuro ya no tenemos el common truth. Está movimentando este concepto. Personal meeting. Yo siempre digo, si queremos ver el futuro, tenemos que analizar los jóvenes y cómo los jóvenes gustan de trabajar. Los jóvenes gustan de se juntar. Ellos, por lo menos en los Estados Unidos, ni siquiera saben se juntar. Tienen falta de, como digamos, maneras sociales. Right? Pueden estar en el mismo cuarto y comunicar desde el celular un con otro, los jóvenes, enfrente de ellos, hablando con el celular, chat o text. Right? Entonces ya están perdiendo capacidad de esa colaboración actual. No saben cómo hacer esto. Right? Pero en el pasado ese era el más importante. Personal meeting, personal relationship, las relaciones personales, era mucho importante. El otro, en la área profesional, es la jerarquía. Entonces, en la empresa tenemos el jefe,
Encima del jefe tiene otro jefe, tenemos ejecutivos, el CEO. Entonces, si yo quiero hacer más dinero, tener más poder en la empresa, tengo que ir siguiendo este camino hierarquial, de un punto para el otro. Vamos a ver que esto también ya está transformando en el tiempo. Ya con AI, esta transformación va a ser mucho más acelerada. Tenemos, por ejemplo, con media social, jóvenes que entran en YouTube, ya son experts, ahora están siendo contratados como jefes en empresas grandes. No era así antes. Right? Entonces ya no tenemos siempre la jerarquía de la industria profesional. Es muy importante porque como profesional tenemos que mudar un poquito la manera de ser. Gracias. Hello? Hello? ¿Está bien? Ok. Tenemos que mudar un poquito la manera de desenvolver nuestra carrera profesional para el futuro. Right? Estamos en el medio de esto todo. Entonces, eso que yo dice, en el pasado, ingeniería, yo estudio ingeniería mecánica, trabajo como ingeniero mecánico, solo esto. Right? Ganas las experiencias en esta área de ingeniería, puedes ser un expert. Estudié ingeniería mecánica, ahora voy a trabajar como ingeniero de fabricación de automóviles. Puedes ser un expert en esa área, entonces voy siguiendo esta área de specialization. ¿No? Entonces de ahí puedes ser un expert o puede entrar en la área de ser un líder, un gestor, un jefe. Son las dos áreas prácticamente en las empresas grandes. Right? Technical expert, manager. ¿Ah? Y antiguamente el expert que hacía las publicaciones, hacía la research, la pesca de la información, y esa persona era solamente el expert o esas personas en la empresa de este tópico. El futuro. El futuro es muy diferente y nosotros ya estamos teniendo un poquito de esa experiencia del futuro. Right? Los jóvenes, Gen Z, como la gente dice, ya están pensando a la mentalidad que se dice de entrepreneurship. Entonces son personas que quieren siempre un negocio de ellos. Un negocio de social media, un negocio de vender de algo, juntamente con el trabajo. El joven, el millennial, empezó con la idea de que yo quiero ser el líder luego. No quieren hacer este camino de aprendo esto y aquello. Yo quiero entrar en la empresa y ahora ya soy el jefe. Es los millennials. Gen Z, diferente. Yo quiero ser business owner, negociante. Quiero ver un negocio. Es muy interesante esta mentalidad porque ellos están a ver la vida de una manera completamente diferente. De tener varias, voy a decir en inglés, streams of income. Entonces, varias maneras de ganar el dinero. Y trabajar en la empresa es solamente una manera de ganar el dinero. En la mentalidad de los jóvenes. Ahora, esta manera de negocio es muy importante también para las empresas. Porque cuando el joven abre esas empresas, social media, esas todas, también está aprender ciertas cosas de lideranza, de negocio, juntamente con algo que ya sabe, de ingeniería o de escuela.
Okay? En el futuro, como yo faço parte de este, yo sé que no soy el Gen X, son los jóvenes, pero la idea del ingeniero en una disciplina ya está a mudar. Tenemos muchas disciplinas. ¿Por qué? Tenemos que aprender la tecnología. Antes hacíamos computer science, programming, como una disciplina. Ahora, programming tiene que ver con todas las disciplinas. Hablamos de cybersecurity, el señor que habló antes. Todas las disciplinas tendrán que aprender un poquito de cybersecurity, porque todos nosotros estamos entrando en una área digital con AI. AI está entrando en un movimiento muy rápido. Dentro de 5 a 10 años, es muy bien posible que el mundo va a mudar mucho, muy rápido. Con social media mudó muy rápido. Right? Entonces son esas maneras de pensar diferentes que van a ayudar a los profesionales y también los estudiantes. Las escuelas no son necesarias para certificar la educación. Es muy importante. ¿Okay? Ahora podemos escuchar a alguien en un podcast que hace un podcast sobre un tópico y ahora es el expert. Puede ser un tópico técnico. Right? Y esa persona sin curso ya está hablando de las filosofías por causa de este podcast que tiene hecho. Right? Y no tiene una certificación. Pero todo el mundo quiere que esa persona hable sobre la área de especialidad que esa persona tiene. Esa certificación es para garantizar un empleo, garantizar una posición en la sociedad. Y ahora tenemos el podcast que ya entra con esa área de certificación, sin escuela. Muy interesante. Distributed leadership. Antes teníamos jerarquía de lideranza. En el futuro, Gen Z ya está con esta idea de negociante, various streams of income, ¿no? Entonces, la idea de un líder en el topo de la empresa que edita así, tiene que mudar un poquito, porque las experiencias todas van a ser mucho diferentes. Muchos influencers o áreas de especialización. Entonces es muy importante eso también. Es el siguiente, thought leadership. Yo también hago eso, soy un ejemplo de esto. ASME puede ayudar un poquito con eso, mucho con eso. Cuando yo he hecho mi transformación de computer science hasta mechanical engineering, ingeniería mecánica, yo entré en ASME como voluntario para aprender ingeniería mecánica. No tengo el certificado. Yo aprendí con eso en el trabajo, trabajando con los ingenieros mecánicos. Right? Después de esto, empecé a escribir sobre todo lo que estaba aprender. ¿Ah? Publicar sobre todo lo que estaba aprender. Y después de un tiempo, soy un thought leader. No solo fuera de mi empresa, ahora soy un thought leader dentro de mi empresa. Y esa es la transformación que está aconteciendo en las empresas. Right? Antes el thought leader era en el área de R&D, a las personas con los doctoramentos, PhD, en una área específica de pesquisa. Ahora el thought leader puede ser una persona que hace la pesquisa fuera de la empresa y después traiga esa información para la empresa. Muy diferente. No single, simple truth. No es que no existe la verdad, es que la verdad no es simple. Y el futuro, esa verdad va a ser cada vez más complicado.
Pero es muy importante que tenemos esta mentalidad de siempre buscar la verdad. Porque AI está siempre a mentir. It lies, hallucination. Y no hay manera de saber o buscar si la información del AI es cierta o no. Entonces tienes que hacer esa búsqueda continua para verificar la información a la respuesta del AI. Es interesante porque AI no solo mente, él mente de una forma tan sofisticada que es muy difícil saber dónde está la verdad dentro de la mentira del AI. Hallucination. Él va buscando esa información toda y hace una respuesta muy sofisticada con toda la información. Pero la respuesta puede ser baseada en el error. Entonces, esa manera de ser como se dice en los Estados Unidos, fake news, es una buena cosa. Es una cosa muy buena. ¿Okay? Hoy, ya estamos dentro de esta mudanza, esta transformación. Right? 87% de los empleos nuevos en los Estados Unidos en 2021, más que esto ahora, están en el área de AI, relacionado con AI. Yo acredito que eso también va a mudar, va a reducir con tiempo, porque AI, voy a usar otra palabra creada, o en inglés, cannibalize. AI está comiendo las disciplinas que está creando. Por ejemplo, computación de programación de software. Ahora AI ya sabe hacer las programaciones. Todos ellos que estudiaron computer programming están en riesgo de perder empleo con el AI que diseñaron. ¿Okay? Esos movimientos son así variados con tiempo. Van creando empleos, van destruyendo ese empleo. Es por eso muy importante estar siempre evolucionando como profesional en este nuevo futuro. Segunda, nuevos empleos. Ejecutivos ya tienen media social. ¿Eh? Antes los ejecutivos eran dentro de la empresa. Ahora los ejecutivos todos tienen la media social. Están comunicando con el público, tienen las fotografías. Es un área importante para un ejecutivo. Pero muchos jefes en el medio no saben usar estas tecnologías. Y es por esa razón que tenemos distributed thought leadership. Distributed leadership. Porque las áreas de especialización están a ver de los jóvenes o de las personas con curiosidad de aprender estas nuevas maneras de pensar y de ser. Okay? Las empresas están empleando los influencers. Mismo las empresas tecnológicas están empleando influencers. Right? Alguien que tiene su negocio, social media, crea una audiencia, es muy grande, pero no entró como los otros, como un joven desde la escuela y subiendo de punto para punto. Ya entra luego en la empresa como ejecutivo por causa de su social media. Yo creo que con AI, inteligencia artificial, este concepto va acelerando un poquito. Right? Y las equipos son remotos. Entonces la idea de que los jóvenes necesitan aprender esas medios sociales, cómo comunicar, es importante. Yo creo que el joven que aprende va a tener un superpower, va a ser cada vez más poderoso. Pero también, yo creo que también esa manera de ser es el futuro. Esa manera de comunicar es el futuro. Porque es esa verdad, es la verdad que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo preparar? Es el social media, Instagram. You want to be a successful engineer? Ya tiene aquí en Instagram. Mucha gente hace el posto, STEM, engineering, todo esto. ¿Cómo preparar? Tenemos que ser confortables
con estas mudanzas todas. Tenemos que ser ágil. Tenemos que tener un hábito de continuous learning. Right? Preparar un poquito de qué está viendo. Estas ideas todas son antiguas. AI, ya tenemos AI a muchos años. Right? Entonces podemos empezar a preparar un poquito para el futuro. Podemos hacer certificaciones. Yo acho que es importante aprender a hacer la certificación. Es verdad que la persona puede hacer un podcast o post o esos artículos, pero certificación es un poquito más rápido. La información es cierto, porque con algo hace su pesquisa propia, a veces no sabe si la información es cierta o no. La certificación de una escuela buena hoy en día es cierto. La persona puede aprender mucha cosa y también es una manera de hacer un network, crear un network de gente sabio en esa área. Right? Confortable con continuous learning, siempre aprender, muy importante. Aprender cómo perder. Right? Antiguamente, la persona tenía un empleo, entraba en la empresa y ficaba en esta empresa durante toda su carrera, right? Dentro de la empresa. Right? Ahora estamos en una parte, yo creo que va a continuar. La persona entra en la empresa, ya está saliendo este movimiento muy volátil de trabajo. Entonces tiene que aprender cómo este sentido de que estoy siendo removido de algo puede ser muy difícil para alguien. Es una manera de sentir que estoy perdiendo algo. Es muy importante aprender cómo recibir esa manera de pensar siempre. Porque también estamos aprendiendo siempre. Vamos cometiendo errores siempre, entonces vamos a perder siempre. Tenemos que tener un hábito de, no trabajó ese, no funciona, la otra. Es una otra manera de pensar un poquito. Develop digital networks son el networking, las comunidades digitales. Mucha gente no tiene conforto con la media social, esas cosas todas, pero crear una comunidad virtual es muy importante. Yo creo que específicamente para los jóvenes, para el futuro. Es muy importante. And establish yourself as an expert. Yo soy expert de muchas cosas y de nada. Por tanto, es para decir, pueden ser un expert de muchas cosas. Muchas cosas. ¿Cómo ser un expert? Publicar. ASME, nosotros tenemos el journal técnico. Es una manera de publicar y crear credibilidad como expert en ciertas áreas. Hacer estas palestras es una manera de crear credibilidad. Entonces son varias maneras de ser un expert y crear esa comunidad de expert. Pueden ser experts en muchas cosas. Pueden ser experts de una receta de cocinar y también expert de AI y también expert de Big Data y también expert de visualización. Right? Muchas cosas. Es muy interesante porque esas áreas todas pueden se juntar en maneras muy diferentes e interesantes en el futuro. Por ejemplo, yo con hecho ingeniería de petróleos, estaba con muchos geólogos y no sabía, yo ni siquiera sabía qué es petróleo. Cuando empecé en la área de petróleos, estudié todo eso. Después empecé a estudiar programación, software. Entro en una empresa que hace software para las empresas de petróleo. Ni siquiera sabía qué es petróleo. Ahora sé, soy experto en el área de production petroleum. Después de eso estoy haciendo la programación, nada que junta la disciplina con la programación.
Entonces, es por eso que es bueno ser experto en muchas áreas. ¿Qué es la última? Ya. Para el sumario son dos imágenes. Esa imagen es el pasado. Yo creo que es siempre. Yo prefiero esa. Pero es otra manera de ver también el futuro. De cualquiera de las maneras, el futuro ya está. El futuro está viendo y tenemos que estar preparados para saber el futuro. ¿Okay? Muchas gracias. Como de costumbre, una ronda más de aplausos para nuestra expositora, por favor. Muchas gracias, Julio. A continuación, tenemos la presentación del ingeniero Claudio Gaete. Él es ingeniero civil electricista de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en sistemas eléctricos de potencia, control y automatización, con más de 20 años de experiencia en industria general. Hoy se desempeña como gerente de soluciones para automatización en Innomotics para la minería de Perú y Chile, así que les pido un fuerte voto de aplausos para nuestro próximo expositor. Bienvenido, Claudio. Hola, sí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por permanecer en el foro, en la organización hasta ahora. Bueno, me presento, mi nombre es Claudio Gaete. Yo ya voy a cumplir más de 20 años trabajando en sistemas eléctricos y sistemas de control. Y hoy día soy parte del equipo de una empresa que se llama Innomotics. Y quizás no suena mucho porque es relativamente nueva. Y nosotros tenemos una historia común con la empresa Siemens, de la cual nosotros salimos de su conglomerado y bueno, en esa salida, digamos, un carve out de compañía, Innomotics hoy día es el líder en sistemas de motrices de electrificación, específicamente en sistemas de molienda y motores para la minería. ¿Okay? Su nombre, Innomotics, viene de innovación en movimiento. Y bueno, quería aprovechar esta instancia de que me acompañan mis colegas de Innomotics Perú. No sé si se pueden parar para que los puedan conocer. Don Rubén Castro y Carlos Maigua. Ellos son los representantes acá en Perú. Nosotros somos un hub, hoy día Innomotics, Chile, Perú. Y bueno, próximamente Argentina también estamos trabajando en proyectos. Y bueno, mi presentación tiene como nombre Digital Mind. Y es bien interesante porque de todo lo que se ha conversado, las charlas muy interesantes que hemos visto, inteligencia artificial, modelos BIM, digitalización, ciberseguridad, yo les quiero presentar un proyecto desarrollado por Innomotics en el cual aplicamos toda esta tecnología. Esto le llamamos el Digital Mind. Bueno, ahí hay un resumen de mi función y obviamente de mi formación. Soy el responsable acá para Chile y Perú, Argentina próximamente, y trabajamos directamente, nuestra casa matriz está en Alemania. Primero, entender qué es lo que es Digital Mind. Para nosotros es una completa integración de aplicaciones, de software y hardware, de todo lo que de alguna manera se ha mencionado en esta charla,
pero que tiene una visión hacia la operación y gestión operativa de los procesos mineros. ¿Ok? Para eso, nosotros utilizamos software de Siemens, ¿ya? Como tenemos el ADN, obviamente la casa matriz en Alemania, son especialistas que comparten incluso oficina. Y bueno, de lo que presentaron los colegas de Siemens, justamente nosotros usamos 3 productos de la compañía y logramos una integración en el ciclo de vida de lo que es un proyecto, principalmente tomando 3 puntos importantes. Uno es la ingeniería. Ingeniería que puede ser de múltiples disciplinas. Como estamos abordando un tema de automatización, esta ingeniería obviamente toma toda la información de control automático, procesos, electrificación, en los P&ID, muy parecido a lo que presentó don Carlos en el modelo BIM. Prácticamente es eso. Pero a eso nosotros le sumamos la porción de simular esta ingeniería, simular el comportamiento de la información que es procesada por distintas áreas: eléctrica, control, comunicaciones, instrumentación. Y aparte de eso, lo integramos con el paquete de automatización. Y no es automatización de procesos informáticos, sino que es automatización del área industrial. Estamos hablando de proyectos enfocados en minería, por ejemplo, el control de una correa transportadora, el control de un molino, que también eso es bien interesante, que la porción de molinos y accionamientos, muy conocidos en Siemens, hoy día son Ignomotics. Las fábricas son Ignomotics. Y ese es uno de nuestros portafolios. Yo represento el portafolio de sistemas de automatización y así también hay otros colegas que ven otros portafolios de la compañía. Pero en resumen, lo que hace la mina digital, lo que es esta integración, es aprovechar todo el conocimiento y el desarrollo que se empieza a generar desde cuando uno tiene una idea. Estamos investigando un proyecto, hay una prefactibilidad, hay una preidea. Finalmente pasamos a etapas de una ingeniería ya más de detalle. ¿Qué instrumentos voy a usar? ¿De cuánto tonelaje van a ser las correas? ¿Qué potencia voy a requerir en un molino? Los vamos implementando ya en un proceso que se va realimentando con el ciclo de vida de un proyecto. Entonces vemos que hay posteriores, ingeniería de detalle, ya vemos diseños más específicos. Por ejemplo, ¿qué nivel de consumo eléctrico va a tener nuestra planta? ¿De qué tamaño va a ser la subestación? Toda esa información que es parte de la ingeniería, nosotros la podemos integrar en un repositorio de una base de datos común, donde también presentaron los colegas que hoy día ya no son simples planos, no son simple información en datasheet, sino que son objetos. Objetos que tienen distintos atributos y usted los puede modificar y manejarlos, digamos, en virtud de su proceso. En este caso, la mina digital obviamente está enfocada en minería. Entonces, cuando ya el proceso, digamos el proyecto, una planta minera, por ejemplo, se pone en operación, aparecen otras variables que ya en ingeniería eran muy relevantes, pero la planta está operando y la idea es que no se detenga. Entonces aparecen criterios como optimizaciones, controles avanzados, controles expertos, que justamente vienen a optimizar nuestra productividad, mejorar, tener siempre un perfil de ir optimizando nuestra tecnología. Lo que hace la mina digital es tomar toda esta información y trabajarla en forma sincronizada, ¿ya? Ser parte del paquete de solución para el área de automatización. Como vemos, este es un proceso minero, lo que llamamos la cadena de valor, desde la extracción del mineral hasta que se carga en un barco, por ejemplo, concentrado. Hay distintos procesos de minería para extraer cobre, pero bueno, en cada uno de estos procesos hay datos, hay información, hay sensores, y en cada uno hay tecnología que se aplica para distinta productividad. Cada uno de esos elementos pasa a ser un activo, un punto relevante para la gestión de mi empresa. Por ejemplo, ¿cuántos motores hay en una planta minera? ¿Cuántos variadores de frecuencia?
cuántos sensores. Y así podemos sumar una cantidad impresionante de información que justamente es la que va a realimentar a nuestro motor para lograr las optimizaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las bases de datos que normalmente estaban distribuidas, por ejemplo, los caudalímetros, tienen su información, su dato, su funcionamiento, su marca, su ciclo de vida. Por ejemplo, también un partidor de motores. ¿Cuántas veces parte un partidor de motores? ¿Cuál es la recomendación del fabricante? ¿Cuál es su versión de firmware? Todos esos datos que cuando la planta ya empieza en operación pasan a ser importantes. ¿Cómo hago el mantenimiento predictivo si no sé cuánto dura un equipo? Eso es lo que hoy día, el gran valor que tiene la digitalización, todas las presentaciones que vimos de digitalización, etcétera, nos entregan muchos datos. ¿Y cómo manejamos esos datos? Bueno, hay un estándar, esto no lo inventó Innomotics, sino que hay una agrupación de distintas empresas que dice, ok, ¿cómo logramos integrar estos datos? Y aparece un estándar que se llama el estándar ISA 88 o 95, que justamente te dice cómo tomo los datos desde que se generan hasta cómo los integro con una gestión empresarial. ¿Qué pasa si la dureza del mineral aumenta? ¿Cómo sintonizo mi planta para que se adecue a esos cambios? Bueno, este estándar a nosotros nos dice que hay, por ejemplo, planificaciones que se hacen en las empresas que pueden tomar meses, semanas. Y justamente ese hoy día es un problema. Clientes llegan a nosotros y nos dicen, oye, cuando genero el simulador para hacer la planificación, ya la planta cambió. No tengo la misma ley del mineral, las celdas de flotación ya están colapsadas, etcétera, etcétera. Entonces, el dinamismo, los cambios que se tienen que ejecutar hoy día, tienen que ser más rápidos. Esta integración lo que busca es justamente eso. ¿Y cómo lo hizo Innomotics? Sumando los distintos elementos de hardware y software, logramos integrar desde la ingeniería, usando en este caso es tecnología de software Siemens, de un producto que se llama Comos, que principalmente permite integrar distintas disciplinas, pero de cada elemento como un objeto. Ya el motor no pasa a ser una simple entrada-salida, no pasa a ser un datasheet, sino que pasa a ser un modelo matemático, pasa a ser un generador de información relevante y mucho valor agregado. Incluso, por ejemplo, hemos tenido unas reuniones donde nos dicen, ok, está bien tener mucha información, pero ¿cómo yo lo veo reflejado, por ejemplo, en una planta de control automático? Bueno, por ejemplo, o sea, ¿cómo nos preparamos para eso solucionarlo? Y hay cosas tan simples como, por ejemplo, la instrumentación, donde yo tenía, por ejemplo, una termocupla, que la alimento con, no sé, me entrega una señal de 420 miliamperes, voy a tener su valor de proceso. Pero ¿de dónde saco los otros datos? Entonces, la tecnología hoy día nos está impulsando a que ya esa termocupla, no es simplemente una variable eléctrica, sino que entrega funciones de activo, diagnóstico, parametrizaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? Que ya las redes de comunicación, por ejemplo, tienen que cambiar. Y hoy día, fuertemente en el mercado, los proveedores de sistemas de control, hablamos de redes Ethernet. Ethernet, que hacia un tiempo atrás, por razones funcionales, no es un protocolo determinístico. ¿Cómo voy a definir un control de procesos si no sé exactamente los tiempos? Bueno, eso ha ido evolucionando y hoy día están las funciones para poder aplicarlos en sistemas de control. Como les decía anteriormente, nosotros tomamos la ingeniería de distintas disciplinas, pero antes de que el proyecto se adquiera o el cliente compre un producto, nosotros simulamos completamente su funcionamiento. Y no solo simulamos, por ejemplo, cómo actúa un relé de partida, cómo se comporta un variador de frecuencia, cómo recibo una señal de proceso, sino que también puedo simular el proceso propiamente tal. ¿Qué pasa si se corta, por ejemplo, la correa? ¿Cómo los motores generan los interlock para que no se produzca una falla mayor? Todo eso hoy día se hace en una capa digital
de simulación, donde incluso el cliente no ha comprado ni un producto, sino que está probando en una etapa de ingeniería. Y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque el cliente cuando va o tiene una reunión de directorio y dice que el proyecto va a salir X cantidad de dólares, la variabilidad del proyecto cuando llega a operación va a estar contenida. Hay casos históricos donde las inversiones se llegan a triplicar cuando el proyecto ya se pone en operación. Eso es una variabilidad muy grande, lo cual hace que, como también presentaron muy bien en una lámina, el flujo de caja del proyecto se ve fuertemente afectado. Entonces, este tipo de tecnología va hacia cómo mejoro mis procesos, cómo los acelero y cómo controlo la variabilidad de los errores, asegurando la inversión. Y finalmente nosotros utilizamos un sistema de control, DCS, que también es Siemens, se llama Simatic PCS7. ¿Y por qué usamos esta tecnología? Bueno, obviamente en el ADN Innomotics es de Alemania, pero la función principal que tiene es que al usar sistemas basados en bloques, estos se transfieren en forma directa al sistema de control y al sistema de simulación. Y se menciona esto como un triedro que trabaja realimentado de tal manera de mantener el estado de arte, la información as-built y el sistema de control, que es el que finalmente ejecuta las funciones con la información correcta desde la ingeniería. Rápidamente voy a mencionar este software. Obviamente es un software de Siemens, que los colegas de Siemens creo que ya lo mencionaron. Pero, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su core? Digamos, el corazón. Es que, como yo les mencionaba, un motor ya no es simplemente un tag, sino que ese tag está representado en distintas disciplinas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo modifico un motor en potencia? Tengo que modificar todos los planos. El unilinear, qué parte tiene relación con el control, tiene un interlock asociado, etcétera, etcétera, etcétera. Con este tipo de herramientas, yo defino el elemento motor y obviamente puedo trabajar en forma paralela a las distintas disciplinas. Y esto hace que sea muy dinámico, muy eficiente. Acá vemos un ejemplo ya de una válvula. El operador del sistema puede acceder directamente a la información porque no es un simple plano. Es un elemento que tiene funciones específicas y atributos. Atributos que yo podría pensar, ¿para qué me sirven en la etapa de ingeniería y en la implementación? Estamos pensando en el ciclo completo de vida del proyecto. Por lo tanto, esto es muy valioso cuando se fue para el otro lado. Cuando, por ejemplo, un ingeniero quiere hacer un mantenimiento. Y ahí aparecen modelos digitales, como por ejemplo hoy día navegar, bueno, no se ve el video, pero navegar con gafas 3D que me permiten llegar exactamente al punto donde se produce una falla, generar las funciones del workflow para los distintos especialistas y todo en forma integrada. El sistema de control, como les mencioné, esto es un triedro: ingeniería, simulación y control. Trabajan en conjunto. Nuestro sistema de control, Simatic PCS7, Siemens, integrado por Innomotics. Si se fijan, en la misma herramienta de ingeniería yo voy a definir la lógica de control, la filosofía. Estoy trabajando en un proceso netamente de ingeniería, pero al ser objetos, ese mismo bloque que define, por ejemplo, la función de un motor, de una válvula, etcétera, yo después lo transfiero en un proceso de transferencia hacia el DCS. ¿Qué es lo que gano? La ingeniería con el control es exactamente la misma. ¿Qué más puedo ganar? Todas las señales de entrada y salida ya están definidas. La simulación, puedo probar estos bloques sin tenerlos físicamente, por ejemplo, en una CPU. Puedo definir el hardware del sistema. Cada uno de los elementos ya los trabajo desde la ingeniería. Bueno, acá hay un look and feel. Es importante destacar que, Innomotics, al ser el proveedor, por ejemplo, de los molinos SAC o de los tipos de accionamiento en media tensión, esos modelos ya están integrados en nuestras herramientas de ingeniería. Por lo tanto, cuando los queremos implementar en un sistema de control,
ya hay templates, ya están predefinidas ciertas típicos, como por ejemplo un tablero de control con una capacidad de densidad muy alta en señales, ciberseguridad, redes de comunicación, redundancia. Bueno, acá vemos una topología de un sistema de control. No voy a explicarlo tanto, sino que lo que importa es que hoy día todos estos sistemas de automatización tienen que estar abiertos para integrar distintos tipos de marcas. Y abajo aparecen distintos tipos de protocolos de comunicación. ¿Okay? Nosotros, obviamente, Innomotics, europeo, la tendencia es usar la línea de Profinet, Profibus. Pero los estándares más del estilo americano, hoy día, como por ejemplo Ethernet IP, ya son parte del portafolio integrable en estas soluciones de automatización. La idea es que todos los sistemas sean abiertos y permitan lograr esta integración. Punto relevante. Por ejemplo, no sé si hay acá colegas de instrumentación, que antiguamente teníamos que calibrar el equipo, teníamos que generar una señal de corriente, calcular el spam, etcétera, una serie de tareas que de alguna manera generaban tiempo, ¿ya? Recursos. Hoy día la tecnología muestra que los mismos instrumentos hoy día son inteligentes y pueden lograr su calibración, su configuración en forma remota e incluso en forma automática. Eso es, bueno, es importante ya poder tenerlo sobre la mesa. Hoy día ya aparece un nuevo bus de comunicaciones que viene a hacer la evolución en los fieldbus. Por ejemplo, en la mayoría de las plantas mineras, por ejemplo, existe Foundation Fieldbus para instrumentación o Profibus PA, que en realidad son muy similares, pero resulta que ya aparece uno que se llama APL y es darle tecnología Ethernet a los instrumentos. Por lo tanto, nuestros sistemas tienen que estar preparados para este cambio tecnológico. Y alguien podría decir, oye, pero ¿qué me importa que la termocupla comunique en Ethernet? Y podría tener razón. Pero el tema es que si yo tengo la termocupla y no solamente pasa a ser un process value, un valor de proceso, sino que ese equipo me va a estar entregando su inteligencia, su diagnóstico. Entonces, toda la capa, desde el modelo de la ISA hacia la gestión empresarial, si antes tenía del orden de kilobits de datos, hoy día voy a estar recibiendo del orden de megabits por cada componente. Todo tiene que crecer, todo tiene que ser más potente, todo tiene que tener un nivel de holgura bastante elevado. Y por eso que se han modificado las estructuras de control. Y la otra parte del triedro es la plataforma de simulación. Acá nosotros usamos dos tecnologías, una que se llama CIMIT y otra que se llama GPROMS. El CIMIT me permite emular el comportamiento de todos los componentes físicos de hardware, partidores, variadores de frecuencia, válvulas, etc., con un modelo matemático, muy similar a cómo se ocupa, por ejemplo, MATLAB. Y acá, bueno, empiezan a aparecer algunas ventajas. El faceplate de control de un motor es exactamente el mismo que yo voy a tener en el DCS. Por lo tanto, el operador del sistema ya cuenta con una herramienta de entrenamiento, pero basada en simulación del proceso. Ahora, ¿dónde implementamos esto? Este es un proyecto que obviamente llena de orgullo a Perú. Para nosotros también es un tremendo orgullo como Innomotics. Fuimos los desarrolladores e implementamos este proyecto con tecnología Siemens. Y es la primera mina digital en Perú que cuenta con esta tecnología, está implementada y, bueno, es la segunda a nivel mundial. ¿Pero en qué consiste? ¿Por qué se le llama mina digital? Porque justamente cada una de las tareas desde los equipos eléctricos, sistema SCADA, sistema de control, están integrados en una base de datos común. Hoy día Quellaveco tiene proyectos de expansión y están haciendo innovación tecnológica que van de la mano con sustentabilidad, con mejorar sus procesos y optimizar. Utilizando esta tecnología, por ejemplo, uno de los puntos más relevantes es que la puesta en marcha de esta planta fue muy eficiente. ¿Okay?
Entonces, las nuevas upgrades, el punto de operación que tiene que llevar este cliente, hoy día cuenta con las herramientas para poder lograrlo. Y son los resultados. Las expansiones, los procesos, cómo han ido mejorando, es gracias a, gran parte, a tener esta tecnología implementada. Acá vemos algunos beneficios, bueno, ya creo que se los mencioné, pero para mí, por ejemplo, en mi corta experiencia, el lograr una implementación tan limpia, tan rápida y eficiente es lo que nuestros clientes, obviamente, es su principal marketing. Poder detectar el 95% de errores que normalmente en un sistema estándar pasan y me los encuentro con la planta operativa, es un tremendo problema. O sea, poder identificarlo en una etapa previa, hoy día cuento con las herramientas. Y así hay una serie de otros beneficios, donde nosotros mencionamos que si usted no tiene que pagar más adicionales cuando la planta ya partió, usted está cuidando su bolsillo, su inversión está garantizada. Y lo mismo sucede para proyectos OPEX. Como les mencionaba, hoy día está en procesos de expansión, mejoras continuas. No tiene que pagar tanto adicionales por mejorar sus procesos. Acá hay una serie de otros beneficios, no los voy a mencionar todos, pero lo que sí quiero mencionar es que hoy día existen ciertas tendencias. Nosotros hoy día, este proyecto es emblemático y obviamente ha tenido una serie de beneficios muy relevantes para nuestro cliente. Pero resulta que a nivel mundial, ya no solamente basta con integrar la planta de proceso, la planta de molienda, el carguío, sino que ¿qué pasa con la mina? Entonces, hoy día está en desarrollo y se está implementando de tal manera de que el movimiento y las condiciones que se producen en mina también forman parte del procesamiento, en este caso de una planta de concentrado. Y bueno, Innomotics está desarrollando herramientas que permiten tener, por ejemplo, la visualización de cada uno de los elementos que forman parte. En mina, correa, camiones, medir eficiencia de sus componentes en línea. Bueno, esto también es cómo funciona la tecnología, no voy a explicar mucho, pero sí esto es relevante. Como les digo, acá está la misma estructura que se presenta en el estándar de la ISA, pero miren qué aparece ahora. Inteligencia artificial. ¿Dónde la aplico? ¿Cómo son los modelos? Innomotics ya cuenta con módulos de inteligencia artificial aplicados a los distintos procesos. Y esto podríamos decir que es un gemelo digital, porque usted va a probar su tecnología en un ambiente simulado. La diferencia es que esto está embedido en su estructura de ingeniería, base de datos, simulación y control. Entonces, Innomotics provee este tipo de tecnología y a la vez también genera gemelos digitales de proceso. Creo que, bueno, esas son otras informaciones, pero así funciona. Información desde la ingeniería, simularla y probarla antes de que el sistema sea implementado y transferirlo al sistema de automatización en forma de realimentación. Me sirve para todo el ciclo de vida de un proyecto y me garantiza costes de inversión y mantenimiento. Bueno, las tendencias. También es muy relevante mencionarlo, que si se fijan, esta estructura de transferencia de datos, bases de datos que pueden estar o no en la nube, los criterios de ciberseguridad, de protección a su inversión, de seguridad en redes, también son puntos que nosotros desarrollamos como Innomotics. ¿Por qué? Nosotros somos proveedores del corazón, digamos, de una planta productiva, como puede ser un molino GMD, un Gearless Mill Drive. Si el molino para la producción. Entonces son equipos que no pueden tener esa holgura de tener alguna falla o digamos, detener el proceso completo. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta.
¿Se entendió algo? ¿Sí? Bueno, de todas maneras les dejo mis coordenadas. Estamos justo en el tiempo. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario. Muy buena pregunta. No sé si lo alcanzaron a escuchar. ¿Sí, no? Ah, ok, ya, listo. Hay un panel de discusión. Hay un panel de discusión, no puede hacer preguntas. Ya. Muchas gracias por su atención. ¿Okay? Muchas gracias. Les pido aplausos nuevamente para... Tenemos pequeños detalles de una ciudad costera. Yo estoy de acuerdo. Ahora viene otro momento importante dentro de este espacio. Para que estiremos un poco las piernas, una pausa activa. Tenemos el coffee break listo en el lugar de posterior, en el hall, en el recibidor. Pasamos unos minutos ahí y luego volvemos aquí para cerrar este bloque de transformación digital.